Muy buenas tardes, estimados doctorandos, ¿cómo están ustedes? De verdad, hoy, bueno, va a ser em, el tercer encuentro de teoría de las ciencias humanas. Un tercer encuentro que le da final a ese periodo académico que ustedes están desarrollando. Creo que en otras unidades curriculares creo que también están terminando. Sí, creo que también están ustedes terminando. Sin embargo, bueno, hoy nos corresponde a nosotros finalizar los tres encuentros sincrónicos. Para mí ha sido un agrado, una alegría, una satisfacción grande de ver que he ido viendo la tarea de los debates epistemológicos, todos esos debates de las ciencias, debates metodológicos, y realmente hay trabajos muy buenos. Sin embargo, bueno, seguimos ahí en ese proceso. Gracias a todos ustedes por permitir este momento de formación, hacer de estos procesos educativos un escenario de aprendizaje y, por supuesto, de una forma de estimar cada uno de ustedes el proceso de formación académica. Gracias, gracias a todos y todas. Hoy vamos a cerrar con algo muy importante, que es los fenómenos sociales como evento o patrones de comportamiento. Ahí nosotros tenemos influenciadas. Carlos Borja, por favor, ¿me puedes cerrar gracias? Tomando en cuenta, por supuesto, o influenciado por la diversidad, por esa gran diversidad que tenemos, esas condiciones sociales, esa diversidad de condiciones. Y hoy vamos a hablar de esa diversidad de condiciones sociales, como son la cultura, la economía, la política. Entonces, ahí tenemos diferentes culturas. Estos fenómenos pueden manifestarse en cambios en las conductas, en las creencias, en los valores estructurales, sociales. Y además influyen mucho en las diferencias de género, en la etnia, a nivel socioeconómico. Es un factor clave que da forma a estos fenómenos. Hablábamos anteriormente de los movimientos sociales, de los cambios culturales, de la exclusión social, de la desigualdad social, todos esos factores políticos, factores geográficos, pero podemos entender esta diversidad de condiciones sociales, la podemos entender también, tienen importancia en los fenómenos sociales. Comprender los fenómenos sociales es crucial, muy crucial. Y además promover sociedades más justas y quizás más inclusivas. Tenemos que analizar las causas, las consecuencias de estos fenómenos. Podemos también diseñar de alguna manera políticas, estrategias que aborden a estas desigualdades, a esta diversidad, que promuevan la inclusión, que eso lo hemos repetido, repetido, que fomenten más la convivencia pacífica, que la diversidad social la entendamos, que no sea como un problema en sí misma, sino que es una oportunidad para el enriquecimiento, ¿sí? Para el enriquecimiento de muchos pueblos y en el desarrollo social, y que siempre cuando se gestione de manera adecuada.
Cuando nosotros hablamos de esa diversidad de condiciones, cuando se habla de esos fenómenos sociales, de esa diversidad que tenemos, que debemos aceptar a cada quien como es, que cada cultura es, que cada cultura pertenece a su contexto, que cada cultura produce un estado de angustia a veces para el sujeto, conocida a veces como esa forma de poder entender cómo se afectan las poblaciones en esas crisis económicas, en la pobreza, en la discriminación, en esas manifestaciones sociales, también en el desorden, en el orden. Todo eso son condiciones sociales distintas. Es una razón de ser. Nosotros vamos a tener este encuentro de una manera así como de conclusiones, que podamos entender cada una de esas condiciones sociales o diversidad de condiciones para que podamos también ver en los movimientos sociales. Por ejemplo, tenemos problemas que afectan a habitantes de una población. Entonces, les decía hace rato, la pobreza, el hambre, la malnutrición, el acceso limitado a servicios básicos como la educación y a la salud, a la vivienda. Entonces, todo eso es importantísimo que nosotros veamos el estudio de esas diferencias o esa diversidad de fenómenos sociales. Porque, como les dije desde un comienzo, las ciencias sociales son fundamentales, fundamental, y se pueden emplear para diferentes propósitos, gracias a que ayudan a explicar cómo funciona una sociedad desde los desencadenantes del crecimiento económico. Por eso es importante tomar en cuenta los problemas sociales. Entonces, tenemos aquí cómo podemos nosotros decir o de repente comentar o concluir qué factores afectan a una población. ¿Cuáles? Podemos concluir cuáles serían las consecuencias de la desigualdad poblacional en Colombia, en Venezuela, en Latinoamérica. Es muy importante que la diferencia entre una población y una comunidad, ambos términos están utilizados para describir grupos de organismos que se diferencian en el alcance de la organización. Pero ¿cómo nosotros podemos distribuir una población o un grupo en una sola especie, mientras que una comunidad es un conjunto de múltiples especies? Realmente, digamos que uno de los poderes que tiene la educación es la transformación de las comunidades. Entonces, digamos que nosotros somos agentes transformadores en estos momentos donde nuestros estudiantes o donde nuestras comunidades tan vulnerables se ven impactadas por tantas situaciones sociales que pasan, bien sea hechos de violencia, bien sea hechos aparte, bueno, económicos, sociales, políticos. Pero realmente lo que uno capta cada día más es que la educación se centra más en el ser humano. Bueno, entonces lo que yo decía es que, digamos que la gran ventaja que tenemos los educadores es la transformación de los, digamos, de los diferentes momentos que pueden tener nuestros estudiantes a pesar de todo lo que les esté pasando. Y volver las escuelas un espacio seguro para ellos, que realmente se sienta el deseo de ir a ese sitio donde pueden olvidarse de tanta situación que está pasando, de todo lo que les está sucediendo, de todo lo que les aqueja, necesidades económicas, violencia, disfunciones familiares, es un montón de cosas. Entonces, realmente lo que quiero concluir es que la educación es un eje fundamental de la transformación humana en la sociedad. Gracias, Así profe. es. Así es, Marcela, mira, cuando nosotros hablamos de sociedad y hablamos de todos los eventos, tendencias y reacciones que tiene el lugar o el contexto donde nosotros compartimos, podemos observar entonces que es una sociedad determinada, determinada.
Y por supuesto, todos esos fenómenos que diversos que existen y la diversidad de condiciones que hay en en esa población y en esa comunidad, porque tenemos que diferenciar. Entonces, ¿cómo podemos dar esa importancia y cómo pudiéramos nosotros ver tres tipos principales de fenómeno social? Entonces, esos tres tipos de fenómeno social que van incluyendo los conductuales, ¿sí? Los históricos y los políticos. De cómo intervienen ellos en esos procesos si tenemos una educación que realmente nos reclama cómo se atienden diferentes grupos. Ese grupito que yo tengo ahí en la escuela, en mi salón de clase, que es una sociedad pequeña, una sociedad porque son diferentes familias, diferentes personas, y que cada uno tiene diversidad de condiciones, diversos, son diversos total. ¿Cómo podemos nosotros o sea, ver esa diversidad de condiciones, cómo la podemos ver en un acontecimiento, qué provocan esa diversidad de condiciones sociales? Pues yo estaba entendiendo es más o menos cómo hace uno para diferenciar los diferentes tipos de población con las que uno trabaja, ¿sí? Ajá, Eso, pues bueno, no sé si desde mi óptica yo digo que uno puede utilizar muchas herramientas, cuestionarios, la observación participante, hacer etnografía con la población, digo como todo ese tipo de herramientas como metodológicas que le den a uno la información, hacer diagnósticos institucionales. Si estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad escolar, ¿no? sí, Creo que de esa manera puede uno comenzar a reconocer las diferentes poblaciones, que es lo que yo hago. Por ejemplo, una caracterización institucional, en el caso no perfecto, soy orientador escolar, y nosotros todos los años o cada 2 años tratamos de hacer eso con los estudiantes y las familias y las preguntas. Uno obviamente dirige qué cosas quiere preguntarles y obtener de ellos y asimismo del perfecto, contexto, ¿no? El vivir o el permanecer en el contexto fuera de la institución también le da a uno mucha información de todas las familias que están en el colegio. Yo trabajo en un colegio rural y pues por supuesto uno tiene que conocer el territorio porque ahí encuentra mucha información de esta población con la que claro, trabaja. y que hay muchas condiciones, hay una diversidad de condiciones. Eh, ¿Qué tanta diversidad de condiciones pueden existir ahí, en ese contexto, en esa institución? ¿Qué hay? Qué tanta? ¿Hay igualdad de condiciones? ¿Hay diversidad de condiciones? ¿Qué pasa en esos asuntos? Por eso tenemos que partir de la historia, por eso tenemos que partir de esas ciencias sociales. ¿Cómo podemos nosotros establecer esa conexión entre esas familias, comunidades, población, para que puedan tener un proceso, que puedan explicar esas diferencias o esas condiciones diversas que tenemos? Porque es importante que tengamos ese método de una técnica, como tú lo señalabas, para poder observar y poder detectar realmente en ese conjunto de niños, niñas, jóvenes o adultos que que implica un modo de investigación. ¿Sí? Con la observación, una investigación social, en que se le dé importancia, por supuesto, a la recolección de información o de datos. Si tengo 35 niños, son 35 familias diferentes. Si tengo dos igual, dos familias diferentes. Entonces, ¿cómo de manera prolongada y de esas observaciones lentas que podamos hacer o sistemáticas a base de grabaciones, de notas, podemos detectar? Es importante. ¿Eso lo hacemos? ¿Muchos lo hacen o pocos lo hacen? Pregunto. Me da la respuesta Magda Bejarano. Bienvenida, Magda.
Precisamente yo entraba en esa reflexión. A veces dentro de la dinámica laboral y pedagógica se pierde ese enfoque investigativo, ¿no? O se pierde esa rigurosidad de recolectar información, de registrarla, de utilizar herramientas investigativas que nos permiten analizar precisamente por esa dinámica laboral, ¿no? Entonces Sí, siento que señora. esto nos lleva a reflexionar la importancia de poder retomar todas estas figuras investigativas precisamente pues para poder aportar más a la escuela y a la labor. Ujú. Sí, porque hay que notarlo, porque nosotros quizás entramos al ambiente de aprendizaje, al salón de clase, y llegamos a dar la clase, y quizás no vemos esas diferencias individuales. Y es importante, O muchas veces también lo tenemos, pero no lo registramos. Y siento que exacto, y tampoco se registra, y eso tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer, porque si, Profe, aló, profe, Marcela, sí, sí, yo quería complementar lo que dice la compañera y realmente me parece gracias, importante Cindy. que en este momento en el que nosotros estamos buscando nuestro punto de partida de la investigación doctoral, pensaría yo que es importante enfocarnos en nuestra sociedad y los cambios sociales que podemos ejercer en este trabajo en nuestras instituciones, pues específicamente. Entonces siento que el trabajo de investigación doctoral debe ir muy enfocado humanamente y socialmente a nuestros estudiantes y de pronto, ¿por qué no a sus familias? De ahí Claro, podríamos partir para todo esto. sí, Gracias. porque pero es que tú estás señalando, por ejemplo, Marcela, estás diciendo, pues tenemos que estar dirigidos, nuestra tesis doctoral puede estar dirigida, claro, puede estar dirigida a un fenómeno social, que usted como objetivo es conocerlo y aportar soluciones que respondan a todas las necesidades y entidades y a todas las personas implicadas en ese fenómeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que usted quiere, aspira dentro de ese proceso doctoral. Y además, cuando vas a hacer una tesis que va a ser inédita, va a ser suya, va a ser realmente, porque como personas de diferentes etnias, por favor, cierren los micrófonos. Luisa Arias Salomé, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos personas de diferentes etnias, ¿sí? Ya son condiciones de diversidad y culturas, con diversidad funcional. Las personas del colectivo LGTB, las respuestas de las necesidades básicas de las personas sin hogar y en situaciones de exclusión grave, las personas con situación de prostitución, la situación de personas transgénero, mira, transexuales, todo eso, es una diversidad de condiciones fuertes. ¿Por qué nuestras ciencias sociales, nuestras ciencias humanas nos permite hacer análisis? ¿Desde qué punto de vista? Si nosotros nos encontramos en una sociedad con tanta diversidad de condiciones, donde cada comunidad quizás autónoma o no, puede tener un proceso que intervenga en esos fenómenos sociales y diversidad funcional. Porque un fenómeno social se refiere a cualquier patrón o comportamiento, pensamiento o acción que ocurre dentro de una sociedad o grupo de personas. Mira, si nos ponemos a analizar, los sociólogos intentan estudiar los fenómenos sociales utilizando métodos sociológicos que les ayudan a comprender las causas de ese fenómeno y los efectos. Entonces, de esa forma, ustedes pueden orientar esa investigación que ustedes hablan, me decía Marcela, lo mismo a medida de que han ido hablando. Entonces, ahí todo esto puede usted, bueno, yo voy a darle solución a un fenómeno como a este, o voy a darle solución aplicando una ciencia social. ¿Cuál me gusta? Bueno, voy a trabajar desde la antropología. O qué, caramba, voy a hablar desde la geografía, porque voy a trabajar con espacio
geográfico. No, quizás la historia me parece interesante. No, quizás voy a hacer la parte psicológica. Mire, toda ciencia social la pueden ubicar y que vaya involucrada una de esas ciencias interesantes en los procesos, como yo involucro una ciencia social o una teoría de la ciencia y busco una situación que yo tengo que fortalecer, incorporo las cosas, la relaciono, esta me sirve para esto, pero también me sirve esta para esto. Entonces van escogiendo. Y yo creo que está quedando claro, porque hay que proponer, cuando ustedes proponen investigar un fenómeno, investigar el contenido de la sociedad o un fenómeno social, entonces existen métodos desarrollados y que los tienen que aplicar. Entonces, ¿cómo en esta diversidad de condiciones sociales? Entonces, hay una diversidad de ciencias humanas, pero hay una diversidad de fenómenos sociales o de condiciones sociales. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién quiere aportar? Buenas Sí, tardes, buena, mini Joana. Mini Joana, Doctora, bienvenida. yo quisiera hacerle una pregunta. Lo que pasa es que pues todos nos centramos como en la parte de estudiantes, de las dificultades que tienen los estudiantes que presentan en todo su entorno, en todo su parte académica, su parte familiar, pero en ocasiones nos olvidamos del docente, de qué siente el docente en el aula, qué siente el docente con toda esta diversidad, con todo lo que nos ha manifestado la doctora de diversidad de estudiantes que tenemos en el aula, cómo afecta al docente. En mi colegio, por ejemplo, hay una variedad de docentes que llegan con diferentes condiciones en su salud y es debido a toda el trabajo que realizamos en el aula y pues acá en Bogotá sabemos que los salones mínimos están de 35, 40 o más estudiantes con toda esta diversidad que se Ujú, nos presenta. Entonces, yo he querido guiar mis investigaciones donde está duda hacia esa salud del docente en el aula, ujú. como ese estrés que genera, porque he visto a mis compañeros cuando están en aulas que son bien complicadas y cómo se salen de su entorno y se enferman. Ha tenido que llegar las ambulancias a atenderlos por la situación de los estudiantes y de los padres de familia también tan complicada, tan compleja que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Entonces, quería como si es posible que yo me pudiera guiar hacia esa parte como del estrés del docente, cómo es influenciado por las problemáticas que presentan los estudiantes. Excelente, excelente. Ahí se puede analizar esos procesos y está muy enmarcado a algo que afecta mucho en las escuelas, que es la relación docente. Sí, Entonces, señor. sí, sí, señor, la relación docente, y realmente es importante, porque hay muchos, mire, hay demasiados fenómenos sociales, y uno de esos está el docente, sí, y de verdad es importante que ya también podamos hacer algo por él, ¿no? Sí, sí, Darle, porque dar- darle es el herramientas, motor, es el pilar de la educación o sea, por ejemplo, acá en Bogotá vemos muchos docentes pues, enfermos de su salud que están, cuando no, que haya un claro, niño que está en clínica de reposo y uno dice, pues tenemos, nuestra vida tiene que llegar hasta allá, nuestro conocimiento, nuestro amor de transmitir a estos estudiantes y todo, y más que se ha desbordado también lo de los padres de familia, que no solo ya claro, nos tocan los estudiantes, sino los padres también. Hemos claro, tenido problemáticas ese aquí en estrés, colegios, sí, que se han metido los padres, han destrozado los colegios y todo por estas situaciones.
Mira, todo eso está dentro de las instituciones educativas, y dentro de una sociedad. Tenemos, por ejemplo, la competencia. La competencia es un fenómeno mediante el cual presenciamos una competencia entre personas o grupos por el control de los recursos, ¿sí? Pudiéramos pensar en esos recursos tangibles como la tierra, los alimentos, el dinero, pero también los recursos intangibles como el capital social, las parejas, los amigos. Ay, Dios, que no hay. Y el conflicto es la lucha por la acción de poder en la sociedad, ¿o no? Todo enfocado en la salud mental del estudiante, dice Marcela. Y además, este tipo de conflicto influye en la guerra, la revolución, la pobreza, el hambre, todo. También hay un fenómeno, el matrimonio es un fenómeno que constituye un contrato, una relación social y legal permanente. Y esa relación permanente entre personas que basan los derechos, obligaciones y en fin, ¿qué no hay? El divorcio, la migración, el racismo, la religión, el sistema legal, que es el conjunto de patrones de comportamiento humano y que entonces se transforma a través de la ley y es una medida de comportamiento, actitudes que todos tenemos miembros de una sociedad y que debemos obedecer. Todo eso. Entonces, mira, si tú estás viendo al docente ahí dentro de la institución, importantísimo. Porque debemos pensar, decía Marcela, en la salud mental del niño, pero también en la salud mental del docente. Sí, esa angustia, ese estrés, todas esas cosas hay que ver cómo le damos solución a esto. ¿Qué aporto yo como doctora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué elementos incorporo en esos procesos? Eso, porque es importante que el docente tenga salud mental, salud emocional, salud física, igual los niños, los estudiantes. Mira, hay un fenómeno social como es como el desempleo, ¿no? El desempleo. El desempleo es un proceso. Casi la mayoría de la población no tiene trabajo, o, a pasar, o pasa a solicitarlo, pasa a buscarlo, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? La destrucción del medio ambiente. No, tenemos tanto, pero tanto. Y todo eso son diversidad de condiciones en el contexto, en la sociedad. Es un fenómeno realmente que nosotros tenemos que tomar en cuenta aspectos quizás muy adicionales. El envejecimiento de la población, las disparidades educativas que se ven todos los días, la pobreza, esa desigualdad social, la globalización, el delito, el colonialismo, el pensamiento grupal, todo, mira, no, nos ponemos aquí y no terminamos hoy de darle tanta diversidad, pero tanta diversidad. Porque lo que más se ve dentro de esos procesos educativos que se desarrolla sin darnos cuenta, pero que se hace conflicto, es la lucha por la acción de poder en la sociedad o en la institución. El conflicto ocurre cuando los grupos entran en oposición de manera activa. Y eso pasa en las instituciones educativas. ¿Sí o no? Pasa. Hay en las instituciones educativas y en todos lados. Entonces, estos conflictos influyen. Entonces, ahí es cuando podemos que pensar el conflicto social es característico de todos los grupos sociales del mundo, lo que se convierte como en un rasgo esencial de la condición humana y se produce tanto dentro de los grupos sociales como entre ellos. Entonces, tenemos siempre que ver la forma de hacer educación
para minimizar el conflicto. En eso que yo me refiero, ese conflicto de poder. Porque pueden haber debates, discusiones ante cuestiones de conflicto académico, que uno pueda tener posiciones distintas de pensamiento, esa diversidad del pensamiento. Entonces, pero muy importante. Entonces, de verdad, quiero manifestarles a ustedes esas ganas de ustedes seguir haciendo este doctorado en humanidades, mención educación, y que han ido recibiendo formación en humanidades. Des en cuenta que el doctorado en humanidades menciona educación y todas las áreas del conocimiento están dirigidas a ello, a las humanidades y a la educación. Vendrán otras unidades curriculares que van a complementar todo este proceso doctoral y que paso a paso ustedes las van a venir desarrollando. Yo lo que quiero es manifestarles mi gran y profundo agradecimiento por la asistencia que ustedes dan a estos encuentros doctorales. Y realmente, bueno, revisar el por qué no, a mí me llegó el link, quizás no lo extendí al grupo, lo hubiese hecho. A mí me llegó el link hace 2 días y yo pensé que todos ustedes ya lo sabían porque les llega el correo o les llega al grupo. Entonces, bueno, de toda forma, le hacen llegar ustedes a sus compañeros el cierre y ahí queda grabado también para que lo puedan ellos disfrutar. Gusto en conocerles y seguir conociéndoles todo este proceso también, porque nos vamos a ver en el tiempo, vamos a estar en contacto, vamos a estar atentos, estamos con los maestros, como lo dice el doctor Diego, estamos aquí dándole todo ese proceso y bueno, manos a la obra, que lo que queda es camino y se hace camino al andar. Por ahí había alguien. Entonces, bueno, gracias a ustedes. Un abrazo para todos.